buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial para los que nos sintonizan en el territorio nacional y en el exterior a través de la multiplataforma de Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Interesante esta semana, ¿verdad? República Dominicana tuvo una participación estelar en Fitur. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Claro que Pero sí. además, parece que comienza a avanzar lo de la ley de régimen electoral en el Congreso Nacional. Perfecto. Esta semana ya le dieron la primera lectura en el Senado. Ojalá que se pueda aprobar. Estaremos abordando estos temas. Pero además, una interesante conversación hoy con el profesor Bolívar Troncoso, que es director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de Sabores Dominicanos. Interesante, porque hay que hablar de nuestra geografía, Correcto. ¿verdad? Hay que hablar de nuestra cartografía, de la geodesia, unos aspectos que él maneja muy bien y unos proyectos interesantísimos que vamos a conocer con el profesor Bolívar Troncoso. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, Radamés González, anunció que el corredor 27B se extenderá hasta la entrada de Los Alcarrizos cuando inicien las operaciones del teleférico que se construye en ese municipio. Asimismo, el funcionario indicó que la entidad tiene proyectadas 2 nuevas rutas para este año. Luego de que los representantes de los empresarios, el gobierno y los trabajadores se reunieran la mañana del pasado jueves a puertas cerradas en el Ministerio de Trabajo, los empleadores se comprometieron a estudiar la propuesta de las centrales sindicales de aumentar 35% al salario mínimo. Sobre el aumento salarial, las centrales sindicales esperan que para mediados de febrero ya se tenga una decisión. A raíz de la invasión rusa en Ucrania, la República Dominicana perdió ingresos por el turismo ruso de por lo menos $77 millones debido a su desplome. Además, cayeron las importaciones dominicanas desde Rusia de 66 a 41 millones de dólares y se perdieron 2/3 del valor en dólares de las exportaciones criollas a ese destino, que pasaron de 15.6 millones a 5.7 millones de un año a otro. La cartera de créditos de los bancos múltiples dirigida al sector exportador aumentó 20.000 millones de pesos en los últimos 5 años, un 32% en términos relativos, al pasar de 63.493 millones de pesos en 2017 a 83.888 millones de pesos en el año 2022, informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Un nuevo préstamo del Banco Mundial por $200 millones al gobierno dominicano tiene como objetivo beneficiar unas 70,000 personas que viven entre los 8 municipios más afectados por el paso del huracán Fiona por el país en septiembre del año pasado 2022, informó la entidad internacional. El financiamiento está destinado para ejecutar un proyecto de respuesta de emergencia ante el paso del huracán Fiona por el país, enfocado principalmente en continuar atendiendo a la población de los 8 municipios más afectados. En los próximos 2 años, la República Dominicana podría ser autosuficiente en la producción de ajo, de acuerdo al ministro de Agricultura, Limber Cruz. Cruz señaló que en el país se consumen 200,000 quintales de ajo cada año, pero están importando 150,000 quintales. El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó el jueves un aumento en la cobertura por internamientos honorarios médicos y consultas por internamiento, exámenes diagnósticos, hospitalización, así como el uso de salas y equipos, entre otros servicios de salud. Durante una reunión extraordinaria, el Consejo aprobó, mediante la resolución número 563-01, un incremento de un 20% a los honorarios médicos concernientes a procedimientos y un 50% en las consultas de internamiento. Y en el ámbito internacional, una incursión militar estadounidense ordenada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Somalia mató a un líder regional clave del grupo yihadista Estado Islámico, Bilal al-Sudani, informaron el jueves autoridades.
Sudani y otros 10 combatientes murieron durante un intercambio de disparos luego de que tropas estadounidenses descendieran a un complejo de cuevas en el norte de Somalia con el objetivo de capturarlo, señaló un alto funcionario estadounidense. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Bien, el gobierno dominicano y el sector empresarial, el sector del turismo, lograron una gran participación del 18 al 22 de enero en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, que es la más importante feria iberoamericana de turismo. Ahí se reúnen todos los sectores del turismo de Iberoamérica y de una buena parte de Europa, ¿verdad, doctor? Entonces, ahí nosotros observamos, porque estuvimos allá, observamos a un sector público trabajando de manera directa con los inversionistas, con los turoperadores, con los agentes de viajes, con las personas que representan las aerolíneas, para asegurar acuerdos que permitan mayor cantidad de inversiones, pero además mayor flujo de turistas hacia República Dominicana. Buenas noticias porque además de esos acuerdos que logró el gobierno a través del Ministerio de Turismo, su ministro David Collado, pues también vimos a un sector privado agresivo. Los hoteleros negociando de manera directa con los turoperadores, pero también con inversionistas, se anunciaron muchísimos acuerdos. Y la banca que ha venido compitiendo de manera directa por las inversiones, y eso posibilitó que tanto el Banco Popular como el Banco de Reservas y el BHD anunciaran importantes acuerdos y grandes inversiones para el 23 y años 2024. Sí. En resumen, el gobierno anunció que durante la feria se lograron acuerdos para inversiones por 3.645 millones de dólares. De esos se van a ejecutar en el 2023, ahora en este año, 1.645 millones de dólares en nuevos hoteles y otras inversiones en el turismo. Y además, doctor, 11 acuerdos con turoperadores y las principales aerolíneas de Europa, con Air Europa, Air France, Iberia, el Corte Inglés y otras agencias de viajes que son las que mueven el turista. Eso va a permitir un mayor flujo de inversiones y un mayor flujo de turistas en el año 2023. Esas son buenas noticias para la República Dominicana. Cierto, eso es muy importante. Ahora, llama mi atención de que hay un gran ausente en ese proyecto de inversión y es Pedernales. Sí. Pero me llamó mi atención, le voy a decir por qué. Porque el presidente ha anunciado próximamente que empezarán los trabajos, ¿verdad?, de construcción de 2 hoteles de esa importante zona. También habrá un puerto, ¿verdad?, para cruceros, etcétera. Entonces, a mí me llamó la atención de que veo que todas las inversiones se irán a otros lugares, Miche, ¿verdad? Sí, eso tiene una explicación, doctor. Exacto. Tiene una explicación. No sé por qué. Sí, sí. En principio yo noté esa gran ausencia pero desde un principio el ministro de Turismo, David Collado, dijo que República Dominicana iba a promover Miches en el FITUR. Iba a promover Miches porque es que Pedernales se está negociando, parece, en otro terreno. Por eso usted observa que la mayoría de esas inversiones que se anunciaron ahí son para Miches. Otras en Punta Cana, otras en Santo Domingo y otras en Puerto Plata. De hecho, allá se presentó Punta Bergantín, que es otro proyecto a desarrollarse en Puerto Plata. ¿Por qué Miches, Puerto Plata? Porque ya las estructuras están preparadas para comenzar a construir. Por ejemplo, Miches se viene preparando hace mucho tiempo. En Pedernales están creando las condiciones para comenzar a construir. Por eso es que no se anuncian nuevas inversiones, sino que se está negociando en otras áreas. Ya tienen, como decía usted, acuerdos con cadenas hoteleras internacionales, por ejemplo, Iberostar,
es una cadena que se va a instalar, que va a comenzar a construir a partir del día 4, va a dar un primer Picasso, y otra es Sirenis. Entonces parece ser que ya esas dos tienen su área específica donde van a comenzar a construir. En lo que van despejando las áreas para que los hoteles puedan comenzar a construirse, se continúa con ese proceso de negociación. En ese intervalo es que el gobierno va creando las condiciones, ¿verdad?, de saneamiento, construcción de acueductos, de los aeropuertos, se van creando las condiciones. Ahora, Punta Bergantín y Miches ya tienen las condiciones creadas. Los terrenos están saneados, esos hoteleros compraron sus franjas de terrenos, igual que en Punta Bergantín. Se ha estado trabajando durante un gran tiempo en eso, pero Pedernales se va a desarrollar. De hecho, como usted bien ha dicho, ese anuncio del presidente marca el comienzo de ese desarrollo. Porque ya, lo que llamó yo fue por eso, pero entiendo de que sí es una buena proyección. Ajá. Ahora, como sureño también, siempre digo que el sur siempre ha estado un poquito rezagado, y eso es una realidad. Pero uno espera que esta, porque es un proyecto muy importante para el presidente, el de desarrollar el de Pedernales, claro que sí. Claro, muy importante. Es un compromiso que hizo el presidente desde que comenzó su gestión de gobierno. Efectivamente, entonces, ciertamente, pero que por lo menos Pedernales ofrece novedades turísticas que no hay en otros lugares, como el caso de Bahía de las Águilas. Un gran complemento, claro. Claro, o sea que y no, es una zona virgen que no ha sido todavía explotada, pero es una cuestión de proceso también, porque las inversiones son a largo plazo todas. Y es así. Interesante, doctor. Observé a los representantes de la banca dominicana trabajando de manera decidida por lograr cada vez más inversiones. Por ejemplo, el Banco Popular anunció que logró inversiones durante el tiempo que estuvo en la feria por 1.230 millones de dólares. Y pudieran ser, son inversiones ya que se van a ejecutar, y que eso pudiera llegar a los 2.400 millones en función de los contactos de negocio que hicieron. Pero el Banco de Reservas, su administrador general, el señor Samuel Pereira, anunció que realizaron 55 reuniones y que lograron inversiones por más de 4.000 millones de dólares, es decir, con más de 2.000 contactos de negocio. Eso es importante, porque eso garantiza que esos inversionistas tendrán un acompañamiento directo de la banca dominicana, que son las que le van a dar ese financiamiento. Pero además, el BHD logró acuerdos importantes para construir hoteles en la región este de República Dominicana, sobre todo en las zonas de Miche, en la zona de Punta Cana. Cap Cana anunció de manera directa un acuerdo con la revista Sport Illustrated la revista en inglés, ¿verdad?, que está incursionando en el negocio de los hoteles, y se va a instalar específicamente en Cap Cana, en la ciudad de destino, porque es una zona turística que tiene un gran desarrollo en materia de deportes vinculados al turismo. De hecho, se desarrollan muchos eventos cada año, y parece ser que van a vincular esas competencias deportivas turísticas o de alto nivel a la hotelería. Es decir, que la feria logró sus objetivos para viéndolo desde el punto de vista de lo que está buscando República Dominicana, que es mayores inversiones, mayor cantidad de turistas y, lógicamente, mayor nivel de conectividad, que es lo que te permite mover los turistas hacia un determinado territorio. Claro, de hecho, el ministro, lo vi muy emocionado, el ministro David Collado, y dijo que sus proyecciones para este año, por lo que se logró ahí, es de que República Dominicana pueda sobrepasar ahora los 8 millones de turistas. Este año sobrepasó los 7 millones, que pudiera sobrepasar en el 23, al cierre del 23, los 8 millones de turistas y el 1.500.000 cruceristas. Esas son noticias importantes para República Dominicana. Lograble si se proyecta bien la claro que sí, y con el desarrollo de Miches, el desarrollo de Punta Bergantín y ahora el desarrollo de Pedernales, eso es perfectamente factible, ¿verdad? Claro que sí. Así que buena noticia para República Dominicana, buena participación en FITUR 2023. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos segundos.
Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, sucursales en la Avenida España próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, el presidente Luis Abinader decidió prorrogar la legislatura que venció el 12 de enero. Exacto. Se prorrogó porque hay proyectos importantes. Uno de ellos es el de la ley de régimen electoral. El presidente de la Junta le ha dicho, nosotros necesitamos esa ley para poder montar las elecciones, para poder tener las herramientas necesarias que nos permitan garantizar todo el éxito posible. Ahora bien, no es que si no se aprueba no se van a hacer las elecciones. Claro. Él dijo, la vamos a hacer, pero necesitamos una ley que nos dé mayores niveles de agarre para poder sancionar y para poder establecer controles. Le está diciendo, si no me aprueban esa ley, no me exijan controles sobre determinados aspectos, que la ley no me da a mí la autoridad para hacerlo. Entonces, le ha advertido al Congreso que si no se aprueba ahora, antes de que venza esta legislatura extraordinaria, la Junta va a montar las elecciones con la ley actual. Es decir, si la aprueban en marzo, en abril o en mayo, ellos no van a aplicar esa ley. Es decir, él ha dicho, si no lo aprueban ahora en esta legislatura, nosotros no vamos a aplicar esa ley, nos vamos a regir por la anterior, porque el tiempo no nos da. La Junta tiene que montar 5 procesos. Claro. Entonces, no va a dedicarse a esperar a que los líderes políticos o a los legisladores les dé la voluntad de aprobar la ley cuando ellos entiendan, cuando la Junta tiene unos cronogramas que tiene que cumplir. Mire, entonces, pero por lo menos, doctor, veo una luz ya al final del túnel, porque esta semana el Senado la pasó en primera lectura. Ojalá que siga ese proceso y que pueda aprobarse dentro de esta legislatura extraordinaria. Mire, yo veo ahí 2 obstáculos que pueden estar entorpeciendo la actualización legislativa para las elecciones, en el mundo electoral. El primero de ellos es que habla de sancionar. Y de topes. Y entonces resulta que las personas que van a aprobar son las que van a ser objeto de eso también, porque son políticos. Esos son los protagonistas del proceso. Entonces, ¿cómo le diría yo? Es como usted dice que usted afila cuchillo para su propia garganta, en lenguaje popular, ¿verdad? Sí. Eso por un lado. Y otro aspecto que yo observo es que esa ley puede estar chocando. Si, por ejemplo, se promulga la nueva ley, la Junta es una dicotomía jurídica, porque si hay una ley que existe ahora y se aprueba una nueva, esa otra quedará abrogada, a menos que no sea que haya algún mandato especial que diga la nueva ley que, ¿usted comprende? Como que el tiempo de aplicación, porque yo entiendo por razones prácticas, no se podría aplicar la ley para el nuevo esquema electoral. Pero entonces habría una dicotomía, porque entonces si hay una ley nueva... Hay una discusión legal ahí. Esa ley, lo digo, entonces no puede la Junta, de motu propio, decidir aplicar la ley anterior. ¿Usted comprende? Si existe una nueva ley. Eso es lo que yo no entendería. Por eso es que sería bueno de que ese tema se debatiera. Sí, porque la ley actual no te manda, por ejemplo, la actual, la vigente, no te manda a aplicar el voto preferencial en términos municipal. Ahora, la nueva que está discutiendo, sí, ordena eso. Ahora, ¿puede la Junta montar ese proceso faltando 5 meses para las elecciones? Exacto, entonces eso puede ser, para mí, yo lo veo como teórico del derecho, como no práctico, teórico. Yo lo veo como una fuente de posibles conflictos. Bueno, si el legislador la aprueba en tiempo, fuera de lo que la Junta ha dicho que está en capacidad de montar las elecciones, bueno, tendrá que poner un transitorio que diga, bueno, aplicación a partir de 2028. Bueno, pues entonces, porque si tú me apruebas esa ley a mí en octubre, cuando tengo que montar las primarias... Un llamado a la cordura de las cámaras para que cumplan con su deber, porque las cámaras están ahí para legislar, no para decidir cosas que sean de su interés. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de la gente que llega ahí tiene sus intereses particulares. Claro. Y va a negociarlo. Pero parece ser que la van a sacar la ley. Ojalá que sea así. Parece ser, porque yo escuchaba lo que decía Ricardo de los Santos, que es el senador del PRM por la provincia de Sánchez Ramírez, que preside la comisión que debatió la ley y que la conoció, que la estudió ahí en el Senado. Decía él que
que hay la intención, la voluntad de ellos de pasar la ley. De hecho, ellos la aprobaron en el Senado y la mandaron a la Cámara de Diputados. Antes de que venciera la legislatura pasada, la Cámara de Diputados la estaba aprobando en una comisión, conociendo incluso aspectos que la propia Junta objetó y que fueron aprobadas en el Senado de la República. Y ese proyecto fue entonces ajustado a ese pedimento de la Junta y a pedimento de otros organismos. Parece ser que ese fue el que conoció el Senado, el que fue enriquecido por la Cámara de Diputados, fue el que conoció el Senado y por eso pudieron avanzar más fácil. Déjame hacer una acotación de orden. Aquí se quejan de que nosotros no avanzamos en lo institucional, pero es que el origen de nuestros males está en nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el Congreso, cuando digo el Congreso me refiero al aparato legislativo, no legisla en base al interés de la comunidad, claro. Legisla en base a los intereses privados. Por ejemplo, fíjense con lo del Código Penal. Ese código ya es mayor de edad. Necesita un código. De repente vamos a tener un nieto con el Código Penal. ¿Por qué? Porque ya está mayor de edad, es adulto. Y no lo han aprobado. Hace mucho. Entonces quiere decir porque por los intereses, que los intereses religiosos, con los intereses económicos, vamos a los intereses sociales. Sí. Porque usted está ahí como árbitro para ojalá, doctor, que los congresistas le pongan atención al eso es lo que uno espera. Porque ahora, después de que se apruebe en el Senado, que parece ser que le ha puesto atención a las modificaciones que hicieron los diputados al proyecto, ¿verdad? Ojalá. Para que cuando lo aprueben y vaya a la Cámara de Diputados, claro que sí, no tenga que devolverse de nuevo para el Senado de la República, sino que pueda pasar en los tiempos que ha pedido la Junta, que se le puedan dar las herramientas que necesita la Junta realmente para fiscalizar el proceso, para montar el proceso sin problema, de manera tal que pueda trabajar y comenzar a aplicar la ley, ¿verdad? Claro. Si se la aprueban dentro de los límites que la Junta dice que tiene para poder accionar, de manera tal que pueda montar las convenciones de los partidos, que tiene que ser ahora en octubre, luego las convenciones, primero las convenciones nacionales, las convenciones de delegados, pero también para que pueda montar las elecciones de municipales, que serán en febrero del próximo año, y las presidenciales, que serán en mayo, tercer domingo de mayo, y si es necesaria una segunda vuelta. Es decir, ojalá que eso pueda pasar sin dificultades para que se pueda entonces montar el proceso y que la gente tenga la tranquilidad de que la Junta tiene las herramientas para sancionar a quien se pase las rayas y para montar un proceso electoral con toda la transparencia posible, de manera tal que quien surja de ahí tenga toda la legitimidad posible. Es decir, que el que surja los que surjan de los procesos electorales de febrero y de mayo del próximo año tengan toda la legitimidad posible, porque han sido procesos transparentes y bien fiscalizados y montados por la Junta Central Electoral. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso, una interesante conversación con el profesor Bolívar Troncoso Morales, director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la Fundación Sabores Dominicanos. No se muevan, que regresamos en unos segundos. Nos acompaña el señor Bolívar Troncoso Morales, director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de Sabores Dominicanos. Y del Instituto Panamericano de Historia y Geografía. Interesante. Hemos querido invitar de nuevo al profesor Bolívar Troncoso Morales para conversar de geografía. La última vez, hace más de un año que estuvo aquí, hablamos de lo que comenzaba a hacer en el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, y hemos querido invitarles de nuevo para ver cómo se han ido materializando esos planes en materia de revisión de la geografía, la cartografía, la geodesia, que usted la explicó muy bien. ¿Qué se ha logrado desde el Instituto Geográfico al día de hoy, don Bolívar? Muchísimas gracias por esta distinguida e ilustre invitación. Y qué bueno que podamos, a un año aproximadamente de ese diálogo, podamos expresar y manifestar logros
que hemos obtenido en ambos institutos, porque son dos institutos, ¿no? El Geográfico Nacional, José Joaquín Hungría Morel, en honor a ese padre de la cartografía dominicana y uno de mis padres espiritual, y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un organismo especializado de la OEA, que está en el país desde el 1928, cuando la Asamblea de la OEA, de lo que hoy es la OEA, aprobó este organismo especializado. Mire, vamos con el IGN, como cariñosamente le decimos al Instituto Geográfico Nacional. En un año ya hemos ejecutado la cartografía base de las 14 provincias del Cibao. A finales de febrero o principios de marzo vamos a hacer una presentación al presidente de la República, a todos los ministros y directores nacionales y a los gobiernos locales, llámese FEDOMU y FEDODIM, el resultado de lo que es una cartografía base a escala 1 a 25 para la zona rural y 1 a 5.000 para la zona urbana, donde se ven hasta las personas en las imágenes. Esto por primera vez en la historia se ha hecho con imágenes de satélite, con un error de centímetros. Estamos colocados en el país con esta cartografía base en una tecnología de punta que muchos países latinos no lo han logrado. ¿Para qué va a servir eso? Esa cartografía base que vamos a presentar, el modelo de la provincia de Santiago, es para el ordenamiento territorial del país que acaba de salir la ley. Se aprobó una ley, claro, sí. Para los censos, que hay errores en la ubicación o georreferenciación de los censos, para la planificación del desarrollo, para los proyectos de urbanización. Es la cartografía base, como su nombre lo indica, es la base de una representación del espacio con todos los elementos contenidos donde usted puede planificarlo todo, las vías. Ahora, por ejemplo, se está haciendo el monorriel Santiago-Santo Domingo. Nosotros, en geodesia, le estamos haciendo la georreferenciación de las coordenadas para que ese monorriel no se salga de los rieles. O sea, fíjese la importancia capital. Pero eso no se ha anunciado. Lo vamos a hacer en este encuentro que vamos a tener con los ministros. Lo del monorriel. Y lo del monorriel, claro. El tren Santiago-Santo Domingo. Eso es una de las cosas que más se habla. Pero ¿quién le pidió hacer eso? Antes de que usted continúe con lo que ha hecho en este año. Eso es un gran proyecto del presidente de la República. Lo está manejando directamente el presidente de la República, y nosotros en geodesia y en cartografía le certificamos que esa línea férrea cumpla todas las especificaciones técnicas para que ese tren no se salga de la línea. Okay. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Interesante. Entonces, esta cartografía base, que ya tenemos las 14 provincias, ahora vamos a las provincias del suroeste hasta el Gran Santo Domingo y después la región este del país. En 3 años vamos a tener una cartografía moderna, súper moderna, digital. Y para esto, como yo dije el año pasado, creamos el departamento o la dirección de geodesia. Ya firmamos un convenio con las empresas de catastro, cartografía y de agrimensura del país. Llámese la inmobiliaria de la Suprema Corte de Justicia, llámese FUNCOR, que es la fundación que agrupa a los agrimensores que hacen un trabajo importante de georreferenciación de los terrenos, parcelas, fincas, solares, y con Hortinson, que tiene otra empresa de eso, y con el soporte desde el punto de vista técnico y de apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al que pertenecemos, el MEPI, de Obras Públicas, del CODIA, que es la que tiene que certificar este tipo de acuerdos, y ya tenemos creada la red geodésica digitalizada. Ya nosotros con eso, con los equipos que tenemos y los satélites, podemos dar fe absoluta
de una georreferenciación, o sea, ubicación de cualquier fenómeno geográfico sobre el territorio con error milimétrico. Licenciado, yo recuerdo que cuando usted estuvo acá, usted expresaba preocupación porque todavía la ley no había sido aprobada de ordenamiento territorial, pero felizmente en diciembre, me parece que fue, las 368-22. Correcto. Exacto. Esa ley contempla 3 aspectos. Yo le digo esto para que usted vea la ubicación de mi pregunta. 3 aspectos fundamentales, que son ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano. Entonces, esas 3 cosas me llevan a mí a recordar de algo que usted planteó aquí, de que habían terrenos aquí que estaban siendo utilizados, que tienen alta vocación agrícola, sin embargo, estaban siendo utilizados para desarrollar proyectos inmobiliarios. Yo me pregunto, ¿esa ley tendrá que dar esos permisos? ¿O habrá un organismo? Porque tiene que haber un control. Porque recuerde, antes de usted contestarme, va a decir esta otra. Yo me he puesto a estudiar la ley, como abogado lo que le busco la parte de la sanción a su violación. Correcto. Y veo que solamente tiene sanciones civiles, responsabilidad civil, pero no habla de sanciones penales. Cuando usted sabe que incluso la ley de 6400 tiene sanciones penales, etcétera, etcétera. ¿Qué usted puede opinar sobre eso? De que si es necesario que algún reglamento establezca un tipo de sanción más grave para los que violen eso, y si hay que tener la autorización, ¿verdad? Mire, interesantísima pregunta. Esa ley tiene, como usted dijo, 3 componentes fundamentales. Sin la ejecución de esos 3 elementos, no se puede ordenar este país, que es un caos en materia de ordenamiento. ¿Ok? Entonces, fíjese que vamos evolucionando. Ya las leyes con sanciones crean solapamiento. ¿Sabe por qué? O sea, una sobre otra. Porque una cosa es el poder ejecutivo, otra el poder legislativo y otro el poder judicial. Entonces, usted no puede, para ordenar el territorio, que históricamente ha estado mal ordenado, hacer lo que se hizo con la 64-2000. Porque usted lo que va a crear es una resistencia. Usted lo que va a... la oposición a las nuevas reformas. Entonces, esa ley va a tener un reglamento que va... Acuérdese que desde el punto de vista de la jurisprudencia en legislación de leyes, la ley es una estructura concisa y precisa. Exactamente. Entonces, para eso existe la lógica de la ley que se llama el reglamento de aplicación de la ley, que es el que le va a dar amplitud y explicación. Exactamente. ¿Ok? Eso es un elemento importante. Otro elemento importante es que recuerde que esta ley, quien la tiene que ejecutar son los gobiernos locales, a través de la autonomía de los gobiernos locales, que la ley 7607, que originalmente en el Senado, cuando yo estaba, que se discutió, se le puso ley de autonomía municipal, pero no, la cambiaron los legisladores y le pusieron ley del Distrito Nacional y la provincia. Pero no importa, es el contenido. Esa ley establece que el ordenamiento territorial le corresponde a los gobiernos locales, acompañado con el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que es el que tiene que acompañar, porque los ayuntamientos ni tienen los técnicos ni el expertise requerido. Así es. Entonces, ordenamiento territorial no solamente está presupuestando la ejecución de esta ley, sino que está equipándose con personal técnico. Planificadores, arquitectos, economistas, geógrafos, sociólogos, psicólogos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? El título de la ley es sabio. Porque primero, el territorio hay que ordenarlo. Pero en ese territorio, como bien dice la ley, hay suelos, que son suelos, uno de vocación agrícola, otro industrial, otro agroindustrial, otro de viviendas, desarrollo urbano, y el asentamiento humano, que somos nosotros los sujetos que vamos a ocupar ese espacio. Entonces, esos 3 nombres son realmente lo que debe llevar una ley que va a ordenar el territorio. Claro que sí. Entonces, usted vio que no hay sanción penal, pero sí usted vio que hay artículos de la ley que dice
que el ordenamiento territorial tiene la potestad de cambiar asentamientos humanos que están en zonas de alto riesgo o que están en zonas de producción, de alta producción, tiene el derecho la ley de cambiarlo. Entonces, para eso no hay que sancionarlo. Correcto. Hay que hacer el ajuste correspondiente y hacer los cambios de lugar. Esa es la característica de una ley moderna que ya no se fundamenta en esa presión de sanción. Exacto. Sí. Esa es la diferencia. Correcto. Pero mire cómo esa ley viene a intentar corregir una debilidad que hemos ido postergando a través del tiempo, es permitir los asentamientos humanos en esa zona de alta vocación agrícola, pero también en zonas de gran vulnerabilidad a orilla de los ríos. Pero bueno, ya tenemos la ley. Ese trabajo que está haciendo de cartografía, de geodesia, de geografía, el Instituto Geográfico, ¿cómo servirá de plataforma para la aplicación de esa ley y que realmente a partir de ahora seamos un país bien organizado para realmente aplicar políticas que nos enrumben hacia el desarrollo? O sea, esa ley nos da un mandato para un proceso. Sí. Acuérdese que la cultura del dominicano es una cultura de desorden, histórico. Histórico que usted recuerda cuando el gobernador español del 1511 cogió la ley, se la puso en la cabeza y dijo, se acata, pero no se cumple. Sí. A partir de ahí se ha generado una idiosincrasia dominicana histórica de desorden. Sí. Entonces, esa ley viene a organizar el territorio. Nos vamos a ordenar. A ordenar el Claro, territorio sí. a través de un proceso. Sí. Entonces, el Instituto Geográfico acompaña al viceministerio, a los ayuntamientos, a los distritos municipales en materias fundamentales. Número 1, la cartografía. ¿Ok? Porque la cartografía que estamos elaborando moderna te va a decir, mire, lo que hay en este territorio es esto, y hay que organizarlo de esta manera porque está desorganizado de esta manera. Y esto no se puede tocar. Exacto. ¿Ok? Y esto sí se puede tocar y cambiar. Ya. Eso te lo enseña la cartografía. Pero además, esa cartografía viene georreferenciada. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú cojas un GPS para tú ir a ubicar una casa en una dirección, te va a decir con exactitud dónde está esa casa. Ahora no. El mapa Google te bota. ¿Pero por qué te bota? Porque esa cartografía digital no está georreferenciada, o sea, no tiene el punto real donde está la casa o donde está el territorio, que es lo que vamos a hacer en ordenamiento territorial. Entonces se va a aplicar la cartografía, se va a aplicar la geodesia y la geografía. Nosotros estamos trabajando en geografía para ordenar los nombres geográficos. Es otro gran proyecto que estamos haciendo. Se llama Origen y Evolución de los Nombres Geográficos. Ya hicimos el primer volumen del este. Lo vamos a poner en circulación en el MEPI con la invitación de todos los gobiernos locales del este del país, la prensa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el origen de ese nombre y cuál ha sido su No evolución? cambian nombres, no cambian. Nosotros no tenemos que cambiar. ya, Nosotros nos ya. vamos a la historia Sí. para decir lo que originalmente estaba. Ajá. Y si hay una ley que lo cambió y si no hay una ley que lo cambió, ese es el que tiene que predominar. ¿Por qué? Porque por el desorden dominicano viene un señor y compra un solar y le ponen el solar de Méndez. Y le cambian el nombre. O la montaña de fulano de tal cuando tiene un nombre originario. Eso lo estamos haciendo con ese proyecto a 3 años. O sea, el este ya el volumen 1. Ahora estamos estudiando el sur con historiadores, sociólogos, geógrafos, el volumen 2 y el Cibao, volumen 3. Entonces, ¿qué papel va a jugar ese origen y evolución de los nombres geográficos? Que en el ordenamiento territorial las cosas van a llevar el nombre que históricamente llevan. Claro. Y que eso está por ley. Así es. ¿Ok? Ese es un proyecto, el segundo proyecto importante. El tercer proyecto, que ya está el volumen 1, le dije, Sí. ¿no? Y está avanzado el volumen 2. O sea, son logros después de que yo vine aquí. Tercer logro importante. Con financiamiento del Banco Mundial y de la Unión Europea, ya nuestros institutos tienen
normas de calidad, las ISO, Sí. para que la cartografía que hay y la que estamos haciendo, nosotros la certifiquemos si está bien o mal. Mayor garantía. Sí. Porque ya se acabó ese relajo de que tú tienes un mapa y aquí dice que está tal cosa y cuando tú vas no está. ¿Ok? Especialmente en la enseñanza de la geografía. Le voy a poner un ejemplo. Históricamente, aquí se le enseña a los muchachos, yo fui producto de eso y ustedes, que existe la Sierra de Bauruco con H intercalada. Eso es un absurdo histórico. Todas esas cosas le estamos cambiando. Ok. Mire, profesor Bolívar Troncoso, permítame ir a una pausa para que al regreso hablemos de la geodesia y lo que se ha hecho específicamente en ese aspecto, para que usted se lo explique bien a la población. Nos vamos a la pausa, al regreso continuamos esta conversación con el profesor Bolívar Troncoso Morales, director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la Fundación Sabores Dominicanos. No se mueva. Continuamos esta interesante conversación con el profesor Bolívar Troncoso Morales, director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la Fundación Sabores Dominicanos. Antes de la pregunta, yo quisiera recordarles a los amables televidentes que estamos llegando a nombre de Farmacia Patricio, que es la principal red de farmacia en Santo Domingo Este. Tiene sucursal en la Avenida de España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Profesor Bolívar Troncoso, hablemos ahora de la geodesia. ¿Qué se está haciendo en esta materia? Sabemos que República Dominicana es un país con un elevado nivel sísmico, independientemente de que no tengamos esos grandes terremotos en los últimos tiempos, pero cada vez que ocurre algún terremoto, hay algún movimiento de terreno. ¿Qué han logrado ustedes en el levantamiento que están haciendo en materia de desplazamiento de territorio? ¿Qué tanto ha cambiado nuestro territorio por los movimientos sísmicos? Como bien usted dijo, la dinámica sísmica de nuestra isla y de nuestro territorio es, valga la redundancia, muy dinámica. ¿Cuáles son los factores que generan que nuestra estructura física se mueva y se desplace? Dos factores. Número uno, las placas tectónicas. Sí. ¿Okay? Ya todo el mundo sabe lo que son las placas tectónicas. Nosotros somos una placa pequeña en forma de huevo que está al norte presionada por la placa atlántica o norte y al sur por otra gran placa que es la placa del Pacífico o de Cocos. La del norte se está metiendo debajo de nosotros. Eso se llama subducción en geología, ¿ok? Se está metiendo y nos está levantando. Peligroso, ¿verdad? Tiene su riesgo, pero también no tiene su riesgo porque vamos a tener territorio más elevado. El Pico Duarte ya tiene varios metros más de lo que originalmente tenía. Oh. Ya se hizo esa medición, eso es otro tema. Ajá. ¿La hicieron ustedes ahora? La hizo un equipo técnico con el Instituto Cartográfico Militar. Nosotros no participamos porque apenas estábamos llegando. Entonces el Pico Duarte es un poco más elevado que antes. Sí. Es correcto. Por esa subducción de la placa que nos está levantando en el norte. Pero también nos desplaza. Centímetros cada miles de años, pero nos desplaza. Y el segundo son los terremotos, los movimientos sísmicos que usted dijo, que algunos han sido fuertes. El del 2010 en Haití movió una subplaca que tenemos, o sea, porque nuestra placa del Caribe está dividida en bloques, en pequeños bloques. Para graficar eso, cuando ocurrió ese terremoto en Haití, el desplazamiento que hubo, los bornes, para graficarlo un poco, ¿se movieron hacia acá, hacia adentro de la República Dominicana o hacia allá? Hacia el sureste Ajá. de nosotros. Es decir, perdimos territorio. No perdimos territorio, se desplazaron metros nuestro territorio.
lo pudimos determinar en la frontera con Jimaní, Se desplazaron hacia Haití. no hacia el Mar Caribe, Ah, hacia el este del Mar Caribe, ya, no hacia Haití, Oh. porque el movimiento fue un desplazamiento este-sureste. Ya. Entonces, nosotros en una pirámide que está al borde del lago del fondo Sumatre, la medimos porque salió, Sí. subió el nivel del lago, de la tierra y se desplazó 1 metro. Oh. Entonces, ese desplazamiento de nuestra estructura, eso lo estudia la geodesia. Sí. Y hay que estudiarlo, y hay que medirlo, y hay que determinarlo para nosotros no tener entonces un punto que no esté georreferenciado, que es como se llama. Entonces, por eso creamos el departamento, que no existía, estaba en la ley, pero no existía, lo creamos, tenemos 3 técnicos expertos en eso, una extranjera, porque no tenemos ese expertise todavía en profesionales dominicanos. Hicimos el convenio con estas instituciones, como expliqué ahorita. Entonces ya los equipos de ellos, los nuestros, están interconectados. Y en nuestra infraestructura de datos espaciales recibimos toda esa información, se codifica y se ubica perfectamente cada territorio del país. Esa es la geodesia y ese trabajo ya se está haciendo. Profesor, eso que usted está planteando, que debe ser para objeto de reflexión en cualquier parte del mundo, porque el mundo entero está sujeto a esos movimientos tectónicos. Correcto. Entonces, yo observo que hay sociedades como la japonesa que están en la línea de fuego, como se dice, ¿verdad? Del Pacífico. Del Pacífico, y hay terremotos terribles allí. Pero nosotros hemos tenido aquí terremotos muy fuertes, aquí, 46, La Vega, el otro. Entonces, pero sin embargo, yo observo que esos países por allá tienen una cultura sísmica. Desde la escuela primaria, los niños en Japón saben lo que hay, pero resulta que aquí nosotros vivimos con una especie de chelcha, como que no hay nada, como decimos aquí. ¿Qué se hará? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se planifica hacer para que la gente le dé mente, como se dice en el pueblo, a eso? Mire, hemos avanzado poco, pero hemos avanzado. Sí. Ya en las escuelas, en los contenidos de las asignaturas, se le está dando terremotos y medidas para que los niños sepan. Se está dando y se están haciendo, como se dice, pruebas con los niños. Se está haciendo, no como debe ser. Ahora, el problema más importante de esto no es enseñar a la población para que cuando venga el movimiento sísmico no se tiren de rodillas y se den golpe en el pecho, misericordia, Señor, que es la idiosincrasia del dominicano en esta materia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es mejorar las normas de las estructuras arquitectónicas, porque usted lo dijo, en Japón hay terremotos de 7 y pico y no se caen los edificios. Exactamente. En Dominicana, si viene uno así, se caen todos los edificios, porque las normas de antisísmica todavía, las nuestras, no son como deben ser, pero no hay la supervisión requerida, que es lo peor. Entonces, está bien, Obras Públicas regula esos edificios modernos, pero ¿y esos de la marginalidad que están en cañada, en pequeña pendiente, que la hacen de madera y después su calidad de vida mejora y la van haciendo de cemento 1, 2 y 3 pisos para ganar, alquilarla y ganar o que viva la familia entera? Eso no se supervisa. Y eso es lo primero que se destruye. Claro. Entonces, el problema no es solo concienciación educativa, sino también seguridad en la estructura arquitectónica a través de las normas antisísmicas. Profesor, ¿en qué otro punto del país el Instituto Geográfico Nacional ha detectado movimiento, desplazamiento de territorio? Ahora, con el mapa geodésico que estamos trabajando, es que vamos a tener eso. Pero sabemos, porque también acuérdense que en minería está la Comisión Nacional de Geología, que trabaja también eso. Está el Instituto Sismológico de la UAS, que también trabaja eso.
y que nosotros en el IPGH, ellos son miembros. Sí. Hay una integración. Y con minería también ahora vamos a firmar una alianza en estos días con el ministro Almonte, que fuimos compañeros viajantes en la UAS, él de física y yo de geografía, cuando era terrible viajar en la UAS los sábados, que no había carretera, una locura. Entonces, tenemos buen vínculo y vamos a empezar a hacer cosas que hay que hacer. Entonces, lo sabemos, por ejemplo, cuál es la zona de más alto riesgo sísmico y donde más desplazamiento ha habido. Es en la orilla norte del Valle del Cibao, la cordillera septentrional y los llanos costeros del Atlántico, Baja Bonico, Puerto Plata, Yásica, Nagua Boba. Terremoto del 46 fue en Nagua Boba, que fue un maremoto. Sí, claro. Entonces, ahí hay desplazamiento. Profesor, mire, de manera breve, porque ya me están haciendo señas. En los estudios geográficos que ustedes han estado haciendo, tomando en cuenta lo que encontraron y lo que han podido hacer, ¿dónde está la mayor concentración de personas? ¿Dónde han ustedes encontrado cambios? En las últimas décadas, las zonas de mayor concentración es primero el Cibao Central, que es donde menos debe haber, porque es suelo 1 del país y 2 del mundo. ¿Pudieron hacer comparaciones ahí? Sí, hemos hecho lo que se llaman las manchas urbanas. Okay. Estamos con los mapas históricos y circulando. Tenemos unos mapas especiales que podemos, usted se los En esa zona ver. Es que hay más gente que hay que mover ahora a partir de la ley de movimiento de desarrollo territorial. Del ordenamiento territorial. ¿Cómo? Ahí hay más. Va a haber que mover muchas urbanizaciones en el Cibao Central. Eso es así. Número 1. Número 2, el Gran Santo Domingo. Oh. Y el Gran Santo Domingo se ha convertido por las grandes concentraciones, ya son más de 4 millones de habitantes, lo va a decir el censo ahora. Okay. O sea, hay gente que no puede vivir aquí por los altos costos y se desplaza a través de lo que en geografía llamamos los movimientos pendulares. O sea, vienen de su dormitorio y vuelven a dormir. Sí. Movimientos pendulares. Villa Altagracia, San Cristóbal, Guerra, Boca Chica, Monteplata, Vallaguana. O sea, hay gente que vive ahí, viene diario a trabajar. Claro. Entonces, eso está generando que alrededor del Gran Santo Domingo haya un crecimiento de población que es preocupante. Bueno, agradecemos al profesor Bolívar Troncoso su participación en Espejo 360. Ha sido una conversación muy educativa, ¿verdad? Porque el profesor conoce mucho de historia, de geografía. Bueno, no nos dio tiempo a hablar de sabores dominicanos, pero en otra ocasión hablaremos de sabores dominicanos, que es un proyecto muy interesante. Así que agradecemos la participación de Bolívar Troncoso Morales, presidente o director del Instituto Geográfico Nacional y presidente de la Fundación Sabores Dominicanos. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.